porque precisamente uno de los puntos más importantes de este informe es que el presidente rechazara las acusaciones de que están militarizando al país. Aquí una y otra vez el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en situaciones militares, especialista en seguridad, colaborador de este espacio de Sin Censura, nos lo ha determinado una y otra vez, que México no está siendo militarizado, que en todo caso los que militarizaron al país fueron otros desde otros momentos, como Calderón en su momento, Peña Nieto también, un poco Fox, pero México no está siendo militarizado por López Obrador. Le voy a compartir esta nota que escriben Roberto Garduño y Fabiola Martínez para el periódico La Jornada. Dice: las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie o que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo y bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles, expuso ayer por la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al dar lectura a su informe trimestral a la Nación, en la capilla de la Emperatriz, ¿no? Como les gusta comentar eso, ¿qué importa? De Palacio Nacional, el mandatario ponderó que la participación de las Fuerzas Armadas, además, contribuye a dejar atrás la distancia, la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobernantes. Por eso reitero mi compromiso, dice López Obrador, a esas dos importantes instituciones del Estado mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Reconoció al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, y al general Luis Crescencio Sandoval de la Defensa. Usted lo sabe, el nombre, como lo dicen los militares, ese es mi general secretario de la Defensa, así dicen, ¿no? O mi almirante secretario de la Marina. Unos no lo escriben bien. Al abordar los efectos de las políticas de su administración en materia de seguridad y protección de los derechos humanos, adujo que se disminuyó el robo de combustibles, los homicidios, el robo de vehículos, el secuestro y así casi todos los delitos del fuero común y del fuero federal. Conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales, sin masacres, sin cometer tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sin criminalizar a sectores enteros de la población como ocurría antes, dijo. Abundó en la labor de las Fuerzas Armadas para conseguir los logros descritos. Sin la lealtad de las Secretarías de Defensa y de Marina y sin su entrega al pueblo no tendríamos los mismos resultados en seguridad, desarrollo y bienestar. Con las Fuerzas Armadas ayudamos a la población afectada por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros. Y con ellas contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Así lo consignó el presidente López Obrador en este mensaje muy interesante que da ayer. Yo no puedo más que convenir, la verdad, ni no es apapacho. No quisiera que suene a que aquí en Sin Censura apapachamos a López Obrador, pero verdaderamente, cuando se militariza un país es tener botas en todas partes y esas botas, esos militares, esos soldados, ejerciendo pues tareas de policías, cosa que no pasa en México. En México hay algunas zonas que en efecto tienen que ser patrulladas por la Guardia Nacional debido a su pues problemática, pero de que un militar esté ahí realizando labores de policía, pues no, esa no es la realidad. La verdad es que los mismos militares, muchos miembros de las Fuerzas Armadas, y esa es la realidad, eso también nos lo ha dicho Gutiérrez Priego, se han quejado de que se les esté usando, que no es así porque pues es parte de serle fiel y leal a México para tareas como el apoyo, ¿no? En construcciones y etcétera, ¿no? Esa es la realidad, pero militarizar, pues, esa es la idea que quieren plantear siempre los ultraconservadores para comparar a México con Venezuela o con Cuba.
Esa es la idea. Les encantaría ver al presidente López Obrador vestido de militar, con un uniforme militar. Pero ¿sabe quién sí se puso un uniforme militar que le quedaba guango? Felipe Calderón, en el primer día de su gobierno. Se puso un uniforme militar que le quedaba como de Borolas. Por eso le dicen comandante Borolas. Y esa es la realidad. A ellos les encantaría poderle decir al New York Times o al Washington Post, poder decir en la opinión internacional, ven como López Obrador es como Chávez, pero pues no pueden, no pueden, no pueden, esa es la realidad, es de dar risa, eso sí es indignante, que se intente tergiversar, que se intente buscar otras vías para sus tonterías. Eso sí no está cool. Y mire, seguimos monitoreando, son las 7 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México, 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de los Estados Unidos. Nosotros seguimos monitoreando al centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia. En cualquier momento ya estará saliendo el presidente, pues ya en la pantalla de gobierno de México tienen en estos momentos la pizarra verde de instantes. Comenzamos. En aquellos ayeres, cuando ponían esta pantalla que antes era blanca, también abrían el micrófono ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional y podíamos escuchar ese cuchicheo de las, pues, el cuchicheo típico de los compañeros corresponsales de la fuente, de esos y esas a los que yo llamaba las abejitas trabajadoras en Palacio Nacional. Ahora ya no hacen eso, desafortunadamente. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Mire, ya va a salir el presidente, pero antes de que esto ocurra, déjeme le comento una